En este tutorial voy a explicarles cómo convertir, cómo exportar o importar desde Excel un archivo de texto. Los archivos de texto generalmente son creados por algún dispositivo externo, un dispositivo de campo, como ser un GPS u otro tipo de dispositivo que se utiliza en trabajos de levantamiento de datos en campo. Acá tengo yo abierto previamente un archivo que se llama texto en Notepad. Este archivo es precisamente un archivo de GPS. Cada fila representa un registro y cada columna, que en este caso está separada por una coma, representa un campo, es decir, un dato específico. ¿Cómo reconocemos nosotros que la coma es la que está separando los campos? Bueno, eso va a depender mucho de el trabajo que estamos haciendo y el instrumento que estamos utilizando. Ya vamos a estar familiarizados entonces con el tipo de carácter que utiliza para separar campos. Entonces, eso es muy difícil saber de antemano, pero va a ser muy fácil en la medida que sepamos con qué instrumento estamos trabajando. ¿No? Entonces, nunca va a ser un problema el determinar cuál es el carácter que está separando los campos dentro de un registro. En este caso, observen ustedes que aparece una coma repetidamente y el que conoce el manejo de un GPS va a inmediatamente darse cuenta que esa coma es el separador de campos. Y dependiendo con qué instrumento estemos trabajando, vamos a también poder determinar, porque en el manual mismo probablemente esté cuál es el carácter que separa los campos para este instrumento. Bien, este archivo podría perfectamente estar cerrado para realizar el paso a Excel, pero con fines didácticos yo lo voy a mantener abierto. Luego vamos a tener que abrir un archivo Excel. Le colocamos un nombre, yo le he colocado ya a este, se llama texto a Excel. Y en esta hoja que está abierta es donde vamos nosotros a importar el archivo de texto. Les repito, el archivo de texto puede estar perfectamente cerrado, no tiene por qué estar abierto. Simplemente que nosotros tenemos que saber cuál es su ubicación. Para ello, ¿qué hacemos? Nos vamos a la pestaña Datos en el menú de Excel, Datos, y luego desde Texto, ¿no? Aquí nos aparece evidentemente un indicadorcito cuando nos posicionamos ahí, obtener datos del texto. Y dice, importa datos desde un archivo de texto. Correctamente nos está indicando qué es lo que hace este comando. Hacemos clic e inmediatamente se va a ir a la ventana de archivos. Yo ya me he ubicado convenientemente exactamente en la ventana donde está mi archivo de texto, que se llama, como ya habíamos dicho antes, se llama texto. Pero si no es así, vamos a buscar, como ya conocemos, dónde está nuestro archivo de texto. Entonces simplemente nos vamos a buscarlo. En este caso, por la premura, yo ya lo tenía seleccionado este directorio donde está el archivo y simplemente damos doble clic y abrimos este archivo. Entonces vemos que claramente en la parte de abajo se está reproduciendo, se está dando una vista previa del archivo texto.txt, donde lo vemos igual que lo que estaría en el archivo abierto, en el archivo original, simplemente que al lado aparecen los números de las filas, 1, 2, 3, 4, 5, etc. El número de las filas para los diferentes registros. Ahora, nos hace una serie de preguntas o
Excel nos pide que le aclaremos determinadas cosas. Por ejemplo, nos dice que elijamos el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Y nos da dos opciones fundamentalmente. Nos dice si nuestro archivo tiene los datos delimitados, es decir, si hay caracteres como comas o tabulaciones para separar los campos, que es nuestro caso, pero también nos dice si son campos de ancho fijo, ¿no? Si están alineados en columnas con espacio. El segundo no es nuestro caso, es evidentemente el primero, que tiene caracteres que son efectivamente comas, las que separan los campos. Luego nos hace otra pregunta, o nos pide otra aclaración. Comenzar a importar en la fila 1. ¿Por qué esta pregunta? Porque hay archivos de texto que podrían tener algún encabezado explicatorio que no necesitamos y no queremos importar, porque nos puede complicar. Y entonces podrían ser 3 o 4 filas de encabezado. Una posibilidad es borrar estas filas, la otra es decirle a Excel, mira, importa a partir de la quinta fila, ¿no? Así mantenemos intacto nuestro archivo original. Otra aclaración, nos pide el origen del archivo, si es MS-DOS de PS8, si es Macintosh, que no es nuestro caso, si es Windows ANSI, no es nuestro caso, si es árabe, báltico, etc., nada de eso es nuestro caso. Dejamos como está. Todo esto entonces lo dejamos como está. Y pregunta si los datos tienen encabezado. En nuestro archivo, volvemos a fijarnos en este lugar, no hay un encabezado explicatorio, por ejemplo. Entonces, dejamos absolutamente como está todo y pasamos a siguiente. Nos hace una nueva vista previa, pero vuelve a pedirnos aclaraciones al principio, ¿no? Nos dice, ¿cuál es el separador? Recuerdan que en la anterior pantalla nos decía si el separador era coma o tabulación, punto y coma. Entonces, acá ya tenemos que especificarle exactamente cuál es el separador. Y le vamos a decir que es una coma, ¿ya? Luego nos pregunta si va a considerar separadores consecutivos como uno solo, ¿sí? Entonces, en realidad, si tuviéramos separadores consecutivos y que tuvieran que ser considerados como uno solo, le decimos que sí. Pero estamos viendo que aparentemente no hay eso por la forma en que está ahora nuestra vista previa, ¿no es cierto? En este caso ya aparece un separador de columnas en medio de cada campo, ¿no es cierto? Separando cada campo. Por lo tanto, no vamos a necesitar llenar esto, simplemente especificamos coma, eliminamos tabulación, porque no es el caso, y le damos nuevamente siguiente. Ahora nos dice qué formato van a tener los datos en las columnas. En realidad tiene que ser general, porque las columnas tienen diversos formatos, como ser texto, tiene, por ejemplo, números, tiene fechas, tiene hora, tiene varios formatos. La única opción que nos queda es colocar el formato general. A continuación, nos muestra acá algunas columnas. Por ejemplo, nos está mostrando la primera columna en negro. Esto sirve para que nosotros podamos dejar de importar alguna columna. Acá, fíjense ustedes que hay una opción, no importar alguna columna, saltar. Si yo pusiera esta opción, entonces esta columna que está en negro no la va a importar. Si yo pusiera otra columna en negro, como esta, haciendo clic en su encabezado, esa no la va a importar.
Pero no estoy yo interesado en dejar de importar ninguna columna. Por eso es que yo definitivamente me quedo con general. Entonces así, cualquier columna que yo ponga en negro no me va a hacer caso. Sin embargo, si yo coloco acá, si yo pongo en negro este círculo, entonces no va a importar esta columna, ¿no? Sin embargo, si yo pongo en general, ponga la que ponga yo en negro, la va a importar igual. Y bueno, aquí se acaba todo, simplemente pongo finalizar y me va a decir ¿de qué manera quiere usted ver estos datos en el libro? Me dice como una tabla dinámica, gráfico dinámico, crear solo conexión con el archivo de texto. Entonces, yo lo dejo esto en tabla, ¿no es cierto? Porque no quiero crear tabla dinámica, absolutamente nada de eso. Luego me pregunta si voy a usar la hoja de cálculo existente, o sea, esta que tengo acá, o voy a crear una nueva hoja de cálculo. Entonces le digo que no, en la existente. Finalmente pregunta algo que prácticamente no se usa y es agregar estos datos al modelo de datos. Es decir, si voy a hacer otras importaciones, podría hacer, si yo voy a utilizar, por ejemplo, varias veces el tema del GPS, puedo agregar estos datos al modelo de datos. Pero no lo vamos a hacer, simplemente vamos a poner aceptar y listo, ¿no? Ha sido importado el archivo de texto. Aquí podemos poner archivo guardar. Ya podemos trabajar en esta hoja de cálculo de Excel, hacer cálculos entre columnas, etcétera, etcétera, cosa que no podíamos hacer con el archivo de texto. De más está decir que por eso hemos hecho la importación a Excel, porque queremos trabajar con estos datos, cosa que no podíamos hacer en el archivo de texto. Y bueno, eso es básicamente lo que quería yo tratar en este tutorial. Entonces, aquí damos fin con el mismo. Hasta luego y muchas gracias.